El agua, tan importante, tan fundamental para la vida, está en la mira de la oligarquía, de las grandes compañías que comienzan a verla ya como un negocio y no como un derecho humano. La privatización del agua trae consigo resultados desastrosos para las comunidades originarias. Tan solo en México, los dueños del agua son las grandes empresas. Hablamos de Kimberly-Clark, hablamos de Banco Azteca, hablamos de Grupo México, de Herdes, de Lala, de Bachoco, de FEMSA, quienes han explotado hasta la última gota, dejando a millones, pero millones, sin posibilidad alguna de acceder al vital líquido. Porque la verdad no peca, pero se incomoda. Aquí lo analizamos. Vamos a conocer la realidad en cifras, en números, la realidad de este despojo que afecta a los más pobres en beneficio de las grandes corporaciones, de los bancos, de personajes con apellidos como Slim, como X González, como Salinas Pliego. En 2050, escuche bien, la mitad de la población mundial vivirá en zonas de escasez de agua. En 2050, es decir, nos faltan 29 años. Hoy, 2.200 millones de personas carecen de acceso al agua. Hay 33 ciudades que aglutinan a 255 millones de habitantes que tienen estrés hídrico, entre ellas, por cierto, la Ciudad de México. En el gráfico número 2, ¿qué nos encontramos en este gráfico? 30% de los hogares mexicanos padece a diario cortes o tanteo de agua. 3.304 usuarios, ojo con esto, 3.304 usuarios acaparan 13 millones de hectómetros cúbicos. ¿Qué quiero decir con esto? Que 1.1% de todos los usuarios del agua explota más de una quinta parte del recurso hídrico. Y en el gráfico número 3, ¿quiénes son los dueños del agua en nuestro país? Kimberly-Clark, ¿qué le parece? La familia González, Claudio X González y su padre, Banco Azteca, Ricardo Salinas Pliego, FEMSA, la gente de Coca-Cola, Bachoco, Herdes, Lala, Grupo México. La ley de 1992 en el salinato neoliberalizó el agua y permitió la explotación sin medida por parte de la iniciativa privada. Y aquí, en la cruda realidad, lo analizamos. Bien, continuamos aquí en la cruda realidad, profundizando con este tema tan vital, tan importante para todos, como es precisamente el del agua. Y vamos a hablar con el maestro Wilfrido Gómez Arias. Él es maestro en Ciencias Físicas por la UNAM, colaborador en el Centro de Ciencias de la Complejidad de la UNAM y también coautor de este estudio que definitivamente ha llamado tanto su atención, esta investigación de los millonarios del agua. Wilfrido, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, buenos días. Buenas tardes, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Estamos muy bien y pues con gusto de compartir estos resultados de esta investigación que es importante para la ciudadanía y para lo que hoy nos surge, que también es que necesitamos una nueva ley una ley general de aguas, ¿no? Totalmente de acuerdo, doctor. Oye, y yo de entrada te preguntaría, precisamente con base en esta investigación que ustedes llevaron a cabo y para que la gente lo vaya dimensionando, ¿quiénes son? ¿Quiénes son los grandes ganadores? ¿Quiénes son los grandes perdedores con lo que podríamos considerar como la privatización del agua a raíz de esta ley que se impulsa durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari? Sí, a partir de un análisis de la base de datos de concesiones que se ha dado desde 1994 hasta hoy en día, que nosotros logramos analizar una base de más o menos de alrededor de más de 500,000 concesiones, donde pues de cierta manera son los registros que están en el RECDA, que es el Registro Público de Derechos de Agua, donde pues un usuario que necesita agua, explota agua y tiene esta concesión o este título de concesión, pues se ampara ante el derecho. Entonces, al hacer todo un análisis y una sistematización de toda esa información, porque es muchísima, pues logramos como de cierta manera encontrar unos patrones muy interesantes. O decía, pues no puedes analizar 500,000 usuarios, claro, y decir quiénes son estos 500,000, pues se complica. Entonces nosotros hicimos una metodología de tal, bueno, vamos a considerar un volumen de agua que es realmente importante. O sea, piensa que un usuario tiene un volumen de agua importante. Nosotros pusimos como límite bajo, en el sentido de, bueno, los usuarios que tengan o exploten agua de 1,000,000 de metros cúbicos de agua al año o más, entonces eso lo vamos a considerar que son grandes usuarios de agua.
bueno, si ponemos más o menos en perspectiva, ¿qué equivale esto? Más o menos estamos hablando, si la ONU ha considerado que una persona puede vivir con 100 litros de agua diaria, pues este millón de metros cúbicos de agua podría surtir agua a más de 38,000 personas, ¿no? En México. Y o lo que también podría más o menos regar agua a más de 100 hectáreas, ¿no? Hectáreas de riego, podría abarcar, dar de agua a 25,000 vacas lecheras. O sea, estamos tratando de dimensionar lo que equivale, ¿no? Que es Claro. realmente muchísima agua. Y a partir de esta clasificación, pues logramos decir, bueno, esto se redujo de encontrar 500,000 concesiones, y quienes tienen esas concesiones, hablamos de más de 300,000 usuarios, logramos reducir que estos usuarios que tienen más de un millón de metros cúbicos de agua se reduce a 6,000. Y dentro de esos 6,000, pues ya nos permitió de cierta manera analizar, ¿no? O sea, ver, ok, ahora sí podemos ver quiénes son estos usuarios. Y encontramos que separamos en nuestra metodología usuarios públicos, usuarios sociales y usuarios privados. De estos usuarios privados encontramos que de todos los usuarios, solo el 1,1% explota más del 20% del agua concesionada para uso consultivo en el país. Estamos hablando de 3,304 usuarios. ¿Y quiénes son estos usuarios? Son empresas privadas, personas físicas, ¿no? Son mineras, hay cerveceras, hay agroindustrias, hay automotrices, hay agroquímica, industrias de agroquímica. Entonces, hay bancos también, como Banco Azteca, Bancomer, bueno, estas son como los usuarios que tienen. Está la minera como Grupo México, está Bachoco, está Peñoles, está Iberdrola, está Coca-Cola FEMSA, está PepsiCo, está Lala. Bueno, así, todas estas empresas que vemos que son también los grandes millonarios de México, que tienen, o sea, son los dueños de muchas de estas empresas, pues también son dueños de mucha de esta agua de México, de los mexicanos. Uh-huh. Es lo que logramos encontrar. El tema precisamente ahorita que hablábamos de esta desigualdad, como un pequeño grupo es el que controla grandes cantidades de agua, se ha traducido, no sé si tengan el dato también en el estudio, Wilfrido, en despojo a las comunidades, en daño a las comunidades aledañas donde se ubican este tipo de lugares. De cierta manera, si vemos, ha habido repercusiones, como un despojo del agua, en el sentido de que de repente la Conagua dio una concesión y de repente pues no consultó a la ciudadanía, le dio una empresa, y de repente pasaron 5 años y de repente, como en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, o como en Coahuila, como ha pasado en muchos lugares, de repente ya no están sacando, tienen que hacer más excavaciones de pozos más profundos porque ya no hay agua de manera fácil, accesible, ¿no? Entonces, de cierta manera ahí hay un despojo, ¿no? Si bien tal vez no hay un despojo en estas cuestiones ahorita tanto de territorio, si hay un despojo, pues, o sea, hacen pozos profundos, hacen pozos y pues van agotando los mantos acuíferos, porque muchos de estos ya usuarios se encuentran en mantos acuíferos sobreexplotados. O sea, realmente ahí estamos viendo que vamos a vivir, o ya estamos viviendo, de hecho ya estamos viviendo una crisis hídrica, ¿no? Donde realmente ya hay mantos acuíferos sobreexplotados, donde inciden primordialmente estos usuarios que hemos llamado millonarios del agua y que están acabando de cierta manera el agua de los ciudadanos, ¿no? Entonces, y de territorios también, en territorios indígenas. Hablamos de una ley que efectivamente se da en el gobierno de Carlos Salinas, cuando llega toda esta, bueno, ya se venía desde Miguel de la Madrid, pero se profundiza con Salinas el tema del neoliberalismo, de la tecnocracia. ¿Es ahí donde precisamente comienza a desarrollarse, entregarse estas concesiones? Podemos decir que sí, o sea, ahí hablamos de que comienza la crisis hídrica que tenemos hoy en día, o sea, la crisis hídrica mexicana, pues de cierta manera en el gobierno de Salinas de Gortari, pues en 1989 se da la instauración de la Comisión Nacional del Agua. Y bueno, ¿qué fue la primera tarea que hizo la Conagua? Pues fue, de cierta manera, elaborar una ley de aguas nacionales, que la llamamos la LAN de 1992. Esta ley era para poder firmar los tratados de libre comercio, ¿no? Para empezar a decir, bueno, si estos gobiernos neoliberales que pusieron a México, decir, bueno, si queremos
que se firme este Tratado de Libre Comercio, tienes que garantizar derechos a usuarios privados, ¿no? Que son derechos de, ahorita estamos hablando de 5 a 30 años de explotación de agua con renovación a otros 30 años, es decir, un usuario puede explotar 60 años, ¿no? El agua. Entonces comienza ahí y a partir de ese decreto, pues se establece, ¿no? Se establece un sistema de concesiones que garantiza estos derechos a usuarios privados, y además, sin importar los intereses comunes, como les dije hace ratito, de los mexicanos, ¿no? O sea, realmente se da y no se consulta, y tampoco sin vigilar la renovación de los ecosistemas, ¿no? De los cauces hídricos, o sea, realmente no se vigila, por eso tenemos 115 acuíferos sobreexplotados hoy en día. Y además, esta misma ley más adelante contempla o asignó facultades también a empresas privadas, usuarios privados, para poder, de cierta manera, administrar la construcción de grandes obras hidráulicas y también el concesionamiento de los servicios del agua, ¿no? Entonces, estamos hablando de toda una ley que comienza en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari y se empieza a pulir cada vez más y cada vez más sectores privados comienzan a administrarla y explotarla. Oye, pero ahorita me llama mucho la atención lo que me dices en el marco del Tratado de Libre Comercio, es decir, hay una injerencia directa por parte de los Estados Unidos. Sí, fue requisito, de hecho, fue requisito para poder firmar, o sea, la ley, como otras, como la ley minera, como otras leyes de agraria, toda esa, fueron requisitos importantes para poder firmar el libre tratado de comercio. Oye, maestro, algo que me llama mucho la atención, maestro Wilfrido Gómez Arias, usted lo está escuchando aquí en la cruda realidad, y es uno de los detalles que ustedes manejan en el estudio, y me gustaría profundizar sobre ello, el tema de la participación de los bancos. Porque está Banco Azteca y esto se enmarca, Wilfrido, tú lo sabes mejor que yo, en toda esta discusión que ya hay a nivel internacional sobre la participación de los activos del agua en la bolsa de valores, precisamente en los Estados Unidos, el agua ya no como un bien común, sino de plano, ya no como un derecho humano, sino ya como una mercancía. Sí, o sea, efectivamente, no solo bancos, sino que, por ejemplo, otros usuarios, como ahorita les explico rápidamente, brevemente, ¿no? De cierta manera, hay usuarios que, o sea, como los bancos o como otros usuarios privados, que piden títulos de concesiones. Si tal vez, ahorita tal vez no la estén explotando, ¿no? O sea, no estén explotando el agua, pero sí, de cierta manera, como la pueden transferir, la ley permite transferir a terceros, así, y cambiarle el tipo de uso. Entonces, de cierta manera se puede especular y puedes negociar y puedes tener mucha ganancia al tratar de transferir esta agua que tú de cierta solicitaste, tal vez no la estás explotando, pero en 5 años pues la puedes transferir y vender, ¿no? De cierta manera hay una especulación, como ha sucedido, bueno, y seguramente conocerás, vimos el caso y hay estudios y hay investigaciones periodísticas sobre el caso de Casas Geo, ¿no? Sí, sí. Tenía concesiones para uso agrícola. Dices, bueno, Casas Geo es constructora, ¿no? Ahorita ya desapareció, pero bueno, tenía para uso agrícola. ¿Por qué pidió? Sabemos que para uso agrícola, pues no pagas por la concesión, no pagas por los litros, además tienes preferencia en electricidad y varias cosas. Y de cierta manera, bueno, pero ¿cómo una constructora puede tener, no siembra, no riega, no esto? Entonces, de ahí se puede ver que hay una especulación porque luego se utiliza esta agua, bueno, yo la pido en tal lugar y sé que en algún futuro voy a hacer un desarrollo inmobiliario y pues ya voy a poder cambiar el uso del agua para tenerlo para para otro uso, ¿no? Entonces, eso es lo que ha sucedido y seguramente, y como es tan vasto y tan complicado y tan oscuro esta parte de las concesiones del agua, seguramente hay muchos usuarios privados que están haciendo esta forma también, ¿no? Hay usuarios que sí la explotan, como mineras que sí están explotando muchísima agua, y cerveceras que sí, pero también hay usuarios que están especulando y que ahorita favorece mucho por esto que acabas de mencionar, ¿no? En la bolsa de Estados Unidos, que pues de cierta manera ya se empieza a tratar como una mercancía fuerte, ¿no? Entonces seguramente va a salir muchas concesiones que en un futuro van a transferirla y vamos a ver ese flujo. Seguramente lo vamos a ver muy pronto porque sí hay muchas concesiones de este estilo, ¿no? Podría haber. En México el escenario son mineras que dejan secas a comunidades enteras, empresarios que acaparan volúmenes de agua que serían suficientes para atender las necesidades de una comarca entera, políticos que riegan sus ranchos sin problema, mientras que sus vecinos resienten la sequía, campesinos orillados a vender sus concesiones de agua a grandes compañías agrícolas, proliferación impune de pozos ilegales, inmobiliarias, complejos industriales que obtienen concesiones de agua para uso agrícola y por lo tanto me
mediante este tipo de medidas, mediante engaños, evitan pagar por este recurso un lucrativo mercado negro de títulos concesionarios de agua particulares que, por cierto, como si fuera el porfiriato, se apropian totalmente, pero totalmente de ríos. Seguimos escuchando nuestra entrevista. Ahorita que mencionabas quiénes son precisamente los millonarios del agua, ¿les sale caro explotar el agua a estos grupos o también son beneficiados en ese sentido y poco pagan por lo mismo? Por ejemplo, el metro cúbico, bueno, cambia las tarifas. Dependiendo para el tipo de uso que tengas del agua, por ejemplo, uso industrial es la tarifa más alta, con de servicios, y de ahí va bajando cada vez los metros, cuántos metros cúbicos te cobra. Por ejemplo, industrial, más o menos, recuerdo, en 2018 estaba como 22 pesos, más o menos, el metro cúbico de agua. Entonces, hay, lo único que no paga es el uso agrícola, ¿no? Además, no paga por los litros que consumes y además tiene tarifa preferencial para la electricidad. Entonces, de cierta manera, hay una cosa que también vimos en el estudio y que lo mencionamos, es que si bien hay empresas como mineras, como Golpor y todas estas, que tienen concesiones según repartidas para diferentes usos, es decir, tiene una parte para uso industrial, tiene otra parte para diferentes usos, entonces va bajando lo que no, o sea, realmente no está pagando por el uso industrial y tiene para otros usos, ¿no? Entonces, ahí estamos viendo, dices, bueno, encontramos que esta minera tenía el 60%, ¿no? Para uso industrial y 40% para diferentes usos, donde la tarifa de diferentes usos es mucho, mucho más baja que la de uso industrial, pero realmente, pues, la minera sí la va a ocupar para su uso industrial. Entonces, realmente está evitando el 40% de su pago para pagar el uso industrial. Y seguramente, bueno, nos causó ruido eso bueno, el estudio, como trató de sistematizar, no profundizamos todavía más en más de estos usuarios. Sí tenemos los análisis, pero no lo vertimos y lo hemos compartido para que quien más pueda sacar más cosas de esto, donde sí vemos, o sea, sí detectamos de cierta manera muchos de estos usuarios que tienen repartidos en diferente uso. Entonces, realmente ahí se pueden estar ahorrando miles, millones de pesos, ¿no? Oye, antes de ir a la pregunta de la ley de aguas que se requiere, que se tiene que llevar a cabo para regularizar todo esto, a mí me llama la atención, y te soy directo, el caso de Banco Azteca, de Ricardo Salinas Pliego. Y me llama mucho la atención porque ahorita que te escucho, ya nos explicabas a la audiencia la cruda realidad, el tema precisamente del flujo financiero. Pero Banco Azteca, ¿para qué quiere el agua? ¿Para qué pensaría uno que quisiera el agua una empresa como Banco Azteca? Sí, ¿no? Bueno, son las preguntas estas que de cierta manera, no, bueno, Banco Azteca, no solo, hay muchos otros, o sea, que son hay como otros nombres que están asociados, empresas del mismo dueño de Banco Azteca que tienen también concesiones para, ahorita hay una problemática, ahorita no recuerdo muy bien dónde está, pero que pobladores de un espacio recreativo, ¿no? Que les estaba quitando el agua, que era también del dueño de Banco Azteca. Entonces, de cierta manera, o sea, no sé, o sea, puede estar ocupándola o puede no estar o puede tenerla ahí para en un futuro ocuparla para, no sé, sus negocios, ya sea desarrollo inmobiliario, para lo que tenga que ver con su empresa. Entonces, está ahí, tiene varios millones, tiene alrededor solo Banco Azteca tiene alrededor de más de 2 millones de metros cúbicos del agua al año y seguramente si sumas a las demás empresas asociadas a esta, pues seguramente te da más, ¿no? Entonces, así ha pasado con otros usuarios que tiene la familia, tiene a su esposa, tiene a su hijo, y así se va asumiendo, ¿no? Como los tricios de con esa agua, ¿no? Esas cantidades podrías enfrentar lo que sucede, no sé, lo hago a la ciudad, el caso de Iztapalapa, ¿no? Sí, o sea, realmente esta agua, si la está explotando, pues sí, o sea, realmente dices, bueno, un banco, pues no tiene, hablamos, imagínate, 1 millón de metros cúbicos de agua podría surtir a 38,000 personas agua durante un año, ¿no? Si consideramos lo que ha dicho la ONU de 100 litros, que solo, o sea, que estaría bien 100 litros diarios de agua a un usuario. Entonces, estamos hablando de 38,000. Y dices, bueno, Banco Azteca tiene, o sea, esta concesión está concentrada en lugares, tiene tantos trabajadores para surtir de agua, uno se pensaría, ¿va a ocupar sus trabajadores eso? ¿No? Entonces dices, te queda, bueno, seguramente la puede estar ocupando para sus otros proyectos u otros desarrollos que tenga ahí, y seguramente eso es lo que puede estar pasando. Puede que ahí la tenga, no la esté explotando, pero puede estar especulando, ¿no? Como puede suceder también. Oye, y finalmente, Wilfrido,
la nueva ley de aguas, que ya se discute, que ya se está debatiendo, ¿qué tipo de ley de aguas necesitamos en la actualidad para enfrentar este acaparamiento, para enfrentar esta agandalle, para enfrentar que se privatice literalmente más el agua y que de verdad las grandes mayorías no tengan para surtirse? Sí, bueno, hoy como mencionabas, hoy se está discutiendo, ¿no? Una iniciativa ciudadana. Esta iniciativa, pues, ha venido trabajando desde el 2012, donde se modificó el artículo 4 de la Constitución mexicana que se tenía que garantizar el derecho humano al agua y le dio casi 360 días para que se generara una ley general de aguas donde contemplara este derecho humano al agua y al saneamiento. Entonces, la resistencia de los privados y de estos usuarios que tienen grandes concesiones, pues lo ha alargado y es que hoy en día, apenas en el 2020, lograron aceptar una iniciativa ciudadana de muchos movimientos sociales a nivel nacional, donde se ha consensado los puntos básicos que debe considerar para garantizar el derecho humano al agua, o sea, y el saneamiento, que son 12 puntos que están ahorita. Hay una campaña que se llama 12 por el agua de la Coordinadora Nacional de Agua para Todos, Agua para la Vida, y que ha reunido las voces de diferentes movimientos ciudadanos, investigadores de toda la República Nacional, donde se concentra en la primera, es una de los primeros puntos es la democratización del agua, es decir, el acceso equitativo del agua. Quiere decir que no se dé estas desigualdades que vemos ahorita, que el 1% concentra una quinta parte del agua nacional y que les pueda llegar a ciudadanos que les llega por tanteo una vez a la semana el agua, 3 veces, pues garantizar que les llegue diariamente y que tengan segura su agua. Otra de las cosas es, limitar las concesiones en el sentido es, bueno, o sea, ya no se puede estar dando concesiones a diestra y siniestra sin vigilar y sin considerar la renovación de los mantos acuíferos. O sea, realmente se está dando, aún se siguen dando concesiones en acuíferos sobreconcesionados y le estás metiendo más estrés hídrico que lo que va a provocar es que las personas no puedan tener en un futuro agua. Entonces, es garantizar, poner un alto al sobreconcesionamiento, a este concesionamiento que se da como si nada, como si no pasara nada. Otro punto es crear está el punto es la Contraloría del Agua, es decir, mencionaba hace rato, la CONAGUA ha dado concesiones sin consultar a los ciudadanos, sin consultar a las comunidades y pueblos indígenas, y que realmente está estipulado en convenios internacionales que debes consultar. Si se va a hacer un proyecto, un megaproyecto y todo eso, se debe consultar a la ciudadanía. Entonces, crear una Contraloría del Agua donde el ciudadano, personas, investigadores de la academia, comunidades participen y también estén dentro de estos proyectos hidráulicos o si se da una concesión, ver por qué se está dando, concentrar y tomarlo en cuenta. Eso, otra parte, es crear la Contraloría del Agua. Otra es garantizar el agua para los ecosistemas, ¿no? Y que realmente lo que te decía, que pueda renovarse nuestra agua. Si no, pues lo vamos a saturar y no vamos a tener agua. El otro está agua para la soberanía alimentaria, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Como en nuestro estudio, por ejemplo, vemos que muchas agroindustrias controlan mucha agua. O sea, no es la agricultura campesina la que tiene el agua, porque muchos de los agricultores campesinos, pues mucha de su siembra lo hacen siembra temporal. Entonces, quienes acaparan esta agua son las agroindustrias, las que realmente generan los productos que muchas veces no se quedan en México, ¿no? Que son productos que se exportan. Y además, estos países que consumen estos productos no pagan pagando por el agua porque como es para uso agrícola, estas agroindustrias tampoco pagan por ese uso. Entonces, de cierta manera, el que queremos garantizar la soberanía alimentaria es que los agricultores campesinos tengan acceso también a este recurso hídrico que no se tiene y que lo está acaparando la agroindustria, ¿no? Entonces, esos son como puntos importantes que está considerando entre los 12 puntos por el agua, ¿no? Entonces, hay más, pero estos son como básicos de frenar. Otra de las cosas es el monitoreo para tener tener una calidad buena del agua. Muchas de estas empresas ha pasado el río Santiago en Jalisco, ¿no? En Guadalajara, cómo estas empresas han contaminado esta agua y nadie les dice nada, nadie los multa, nadie los frena, pueden estar vertiendo sus aguas en los ríos, esos ríos surten de agua para regar a parcelas agrícolas, para dar agua a la ciudadanía y tampoco se frena. Entonces tiene que estar considerándose este monitoreo también de la calidad del agua. Entonces estos son como puntos esenciales que se está considerando en esta iniciativa
ciudadana de ley, pues, y es una iniciativa de los ciudadanos para los ciudadanos, no es una iniciativa de los políticos como han querido parchar y han querido, ¿cómo es?, madrugar al pueblo mexicano con estas leyes que parchan y que quieren abrir al mercado y que quieren privatizar el agua. No, esta es una ley vista por las necesidades de los ciudadanos mexicanos y que queremos, y por eso debemos defenderla. Y ahorita hay una campaña para poder exigir a los diputados que la dictaminen y que de cierta manera se apruebe esta ley, que realmente va a repercutir a favor de los mexicanos. Y se tiene un tablero donde podemos ver qué diputados están a favor o qué diputados están en contra. Y eso es bien importante porque pues, la manera de ejercer una presión es a través también de nuestro voto y vale la pena ejercerlo también a través de la lucha del movimiento organizado, pero también puede ser a través del voto que podemos ejercer presión para que se dictamine. Totalmente de acuerdo. Maestro Wilfrido Gómez Arias, usted lo acaba de escuchar, un experto en este tema aquí en La Cruda Realidad. Wilfrido, yo te agradezco muchísimo estos minutos. Sí, no, pues muchas gracias y a defender el agua, que sí es importante y para garantizar nuestro futuro y el futuro de las generaciones que vienen. Gracias, Jesús. Hay que luchar con todas nuestras fuerzas para evitar que la élite que domina el mundo también, por supuesto, controle el agua y con esto nuestras vidas. Haga el siguiente ejercicio. Piense no en 1, no en 2, no en 3 días. No, piense en semanas, en meses sin agua porque usted ya no pudo pagarla. Y no al Estado, no al país, sino a una corporación para la cual, simple y llanamente, usted es un número. Y es que la plutocracia acapara recursos naturales como el último clavo a un ataúd, a un mundo rico, pero lleno de pobres. Porque la verdad no peca, pero sí incomoda.